viernes Dios tiene para ti. Hoy debes tú vivir creyendo solo así. Prepárate a conquistar, las naciones alcanzar, a declarar palabras de fe y al cautivo proclamar. Este es el tiempo de ver lo que Dios tiene para tu vida, y hablar palabras para Dios que es prometida, y declarar que así sucederá. Este es el tiempo de vida fuerte que los puros no se callan, y hablarle a la pena y a tu nada, y declarar que así sucederá, sucederá. Como Jehová lo dijo, así será. Aleluya. Cosas grandes Dios tiene para ti. Hoy debes tú vivir creyendo solo así. Prepárate a conquistar, a las naciones alcanzar, a declarar palabras de fe y al cautivo proclamar. Este es el tiempo de ver lo que Dios tiene para tu vida, y hacer palabras para Dios prometida, y declarar que así sucederá. Este es el tiempo. Es el tiempo para tu vida, así sucederá. Es el tiempo. Sucederá. A tu vida, sucederá. Es el sucederá. Estamos en tiempos proféticos. Estamos en tiempos proféticos. ¿Qué fe? ¿Ramírez? Es un de los mensajes. Aleluya. El Espíritu de Jehová está sobre mí, porque mi Dios me envió a declarar su gloria, a predicar buenas nuevas a los abatidos y a vendar los quebrantados de corazón. Voy a proclamar tu libertad, el cautiverio. Solo compartir con la fidelidad. Voy a proclamar tu libertad, el cautiverio. Solo compartir con la fidelidad. Malavido de corazón, el de la gloria y no bendita. Lo traigo en tu corazón, oleo de gozo y no de luto.
morirá. Voy a proclamar tu libertad, el cautiverio regresará. Tu casa se abrirá, tu tumba partido así será. Voy a proclamar tu libertad, el cautiverio regresará. Tu casa se abrirá, tu tumba partido así será. Así será. Oh, Rafa, mi familia, Rafa, mi familia, Rafa, tu vida. Se arrancan las cadenas, se abren las murallas, la guerra. Voy a proclamar tu libertad, el cautiverio regresará. Tu casa se abrirá, tu tumba partido así será. Voy a proclamar tu libertad, el cautiverio regresará. Tu casa se abrirá, tu tumba partido así será. Así será. En el nombre de Jesús. Has violentado y sabrás quién soy. El que está conmigo es mucho mayor. Me ataca. Hola, Damaris, hermana, Dios te bendiga, buenas tardes. ¿Me escuchas? Damaris, ¿me escuchas? ¿Aló? ¿Me escuchas, Damaris? ¿Me escuchas, Damaris? Hola, hermana, Hola, hermana. ¿cómo estás, Abigail? Hola, hermana. Damaris, ya, muy bien, Dios te bendiga. Dios te Buenas bendiga, hermana. tardes. Muy bien, vamos a empezar. Listo, estamos ahí. ¿Cómo están? ¿Cómo han estado? Bien, gracias a Dios, hermana. Qué bueno, hijas, qué bueno. Muy bien. Entonces vamos a dar inicio ya, para poder terminar temprano también. Son 6:03. Muy bien, bienvenidos entonces a la Escuela Bíblica de Vacaciones. Comenzamos hoy, primer sábado, 6 de febrero, un día muy especial para mí, para mi familia. Y vamos a iniciar, como siempre, las recomendaciones que se les da a ustedes, ¿no? Vamos a orar y siempre tengan en cuenta, ¿no? De tener su cuadernito, de apuntar al menos el título, ¿no? La fecha, los textos que se mencionan, para de repente recordarlo, ¿no? Y participen también, ¿no? Con las preguntas o leyendo los textos que se le piden. Y tomen siempre apuntes que crean convenientes, ¿ya? Muy bien. Vamos a orar y darle gracias a nuestro buen Dios
por todo lo bueno que es con nosotros. Señor Todopoderoso, en el nombre de Jesús, te damos toda la gloria, Señor, y la alabanza, Padre. Gracias, Señor, por darnos la vida, el aire que respiramos, por el alimento que pones en nuestras mesas, la salud, por nuestros seres queridos, Padre amado, la salud que les das, la vida. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, nos perdones, Padre, perdona mis pecados, ten misericordia. Y Padre, en esta preciosa tarde, Señor, ayuda también a mis hermanos, Padre, que están, Señor, de repente agitados, no sé cuál será su inconveniente, puedan entrar, Señor, a tiempo, Padre, a la clase, porque es lo que el asunto que tratamos aquí es, Señor, enseñar con la palabra, Señor, una palabra que edifica, que consuela, una palabra que enseña, Padre, en el nombre de Jesús, palabra, Señor, que forma las vidas, las almas, en el nombre de Jesús. Gracias por la vida, Señor, de Damaris, de Abigail, su familia, por sus padres, sus hermanos. Padre, por los planes que tú tienes con ellas, Señor. Glorifícate, glorifícate, mi buen Dios. Ayúdalas, Padre. Están en tus manos, mi buen Dios. En el nombre de Jesús, tu palabra no retorna vacía. Oro por cada adolescente también, Señor, por Vanessa, por Juliana, por David Chávez. Ten piedad, Señor, en el nombre de Jesús. Bendito sea tu nombre, Señor. Todopoderoso, grandes son tus obras. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Ten misericordia. Bendito sea tu nombre, Señor. También, Padre amado, por cada uno, Señor, de los adolescentes que van a entrar por primera vez, ayúdales, Señor, ahí, Padre amado, lo puedan hacer, Señor, por Aarón, Padre amado, Señor, por la vida de Ariel, Señor, ten misericordia, Señor, nombre por nombre, Padre, tú conoces, por Gabriel también, Padre, ayúdele, Señor, ayuda a sus familias. En el nombre de Jesús te pedimos sabiduría, Padre, sabiduría de lo alto para poder entender tus propósitos y lo que tú quieres hablarnos en esta preciosa tarde. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al nombre de Jesús. ¿Cómo estamos, hermanas? Bendecidas, ¿verdad? Gloria al nombre de Jesús. Estamos muy bendecidos. Bendito sea el nombre del Señor. A ver, algunos que quieren entrar, unos hermanos nuevos. Gloria al nombre de Jesús. Ya, muy bien. Entonces vamos en esta preciosa tarde a seguir y avanzar. Pues no hemos descansado solamente una semanita, ¿no? A ver, no se copia el enlace. A ver, le voy a decir un momentito a Karen. A ver. Hermana Karen, lo que tienes que hacer es entrar por tu correo. Abres el correo y ahí está la invitación. Y le das clic ahí donde dice entrar a reunión. Nada más, ¿ya? Listo. Gloria a Dios. Muy bien. Josué, buenas tardes. Dios te bendiga, hijo. Bienvenido. Buenas tardes, hermano. Dios le bendiga. Qué gusto, hijo. Un abrazo, un abrazo. Muy bien, entonces avanzamos. Avanzamos, el tiempo no se detiene. Bien, vamos a ver qué tenemos aquí. Unas figuras que a ver si participan y me pueden ir más o menos indicando de qué trata la clase, qué vamos a hacer. A ver, ¿qué vemos ahí? Estas 4 figuras, ¿qué nos indican? A ver, Damaris, Josué. Un descontrol. A ver, no te escucho. A ver, dime. Que están discutiendo. Están, Están discutiendo. Muy bien. ¿Qué más? ¿Dónde se da esto, estas discusiones? Bueno, por acá están peleando, ¿no?
En los colegios mayormente. ¿Dónde? En los colegios. Ujú, muy bien, ¿qué más? Protesta. ¿Solo en el colegio se da? No, también en las calles cuando hacen protestas. Ujú, muy bien, muy bien. ¿Qué más tratará? ¿Qué más tratará? ¿Mm? ¿Qué más? A ver. No, hermanas, escuchen. Mire, entren al correo. Ya, entren al correo. Eso que yo he puesto aquí es solamente una referencia, no es para que entren ahí. Entren a su correo, el correo que me han dado, y luego miren bien y hay un cuadrito verde donde dice entrar a reunión. Ahí le dan clic y ya está. Yo estoy ya en clase, ya estamos en sala. A ver. Entonces vemos, como ustedes dicen, ¿no? Vemos a niños, bueno, serían aquí escolares en el colegio que están de repente jugando, no me parece, están ahí, bueno, un poco violentándose ahí, ¿no? Han tirado a un niño, a un compañero, lo revuelcan en el suelo. Y aquí arriba también vemos, ¿no? Me decían estas cosas que también pasan en la calle, en cualquier lugar. Y aquí, en esta última, ¿qué podrían ver? ¿Qué podrían decir? Ay, a ver, en la última, aquí. Vemos también, ¿no? Un grupo de niños con sus celulares. ¿Qué es lo que quiere decir estas figuras? ¿Por qué he escogido, no? Puede decirse estas fotos como para dar o motivar, no sé qué, o dar inicio al tema de hoy. Vemos entonces la gente cómo ejerce violencia en todo lugar. Yo les podría decir a ustedes, hermanos, que esta es nuestra sociedad, la sociedad actual en la que estamos viviendo, ¿no? Violencia en las calles, violencia en las calles en todo lugar, en grandes y pequeños, y lo último que hay en nuestra sociedad, todos, como se dice, metidos, viviendo nuestro propio mundo en nuestros celulares, ¿no? Esto es, se puede decir, la sociedad de hoy. Esta es nuestra nueva generación. Una generación que está, como se dice, creciendo ahí metido en sí mismo, ¿no? En sus propios intereses, cada uno con su celular y lo que me interesa, ya no me interesa conversar con el niño, con la niña, ¿no? Y esto es nuestra sociedad actual. Bienvenida Vanessa, buenas tardes, hija. Hola, hermana Pati, buenas Dios te tardes. bendiga. Muy bien, Rosemary, de ahí también Rebeca, buenas tardes, Dios le bendiga. Aunque ya es de noche, ya son más de las 6, pero hay un sol lindo y precioso allá afuera. Muy bien. Ahora aquí, ¿qué vemos? También, ¿no? Personas, y estas personas son parte de la sociedad. De repente vemos ya un poco mayores, algunos. Son generaciones, ¿no? Generaciones. Vemos entre jóvenes y vemos personas adultas por ahí, ¿no? Son generaciones. También, ¿qué querrá decirnos en esta tarde, Señor, hablarnos a través de este tema? Vamos a tratar sobre la sociedad que necesitamos. ¿Ya? La sociedad que necesitamos es el tema para hoy. Yo quería hacer este tema hace mucho tiempo atrás, ¿no? Porque vengo estudiando el libro de Proverbios hace meses y me pareció muy interesante y surgió este tema. Y si nos vamos a Proverbios capítulo 1,
del versículo 1 al 4. Está en la traducción lenguaje actual. A ver, ¿quién puede participar? Josué, si nos ayudas con la lectura. Buenas tardes, hermana. Aló, ¿cómo estás, Rebeca? ¿Cómo estás, hija? Bienvenida, bienvenida. A ver, Josué. Amén. Ya. Dice, estos son los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Estos proverbios tienen como propósito que ustedes, los jóvenes, lleguen a ser sabios, corrijan su conducta y entiendan palabras bien dichas y bien pensadas. También sirven para enseñar a los que no tienen experiencia, a fin de que sean cuidadosos, honrados y justos en todo, que muestren astucia y conocimiento y piensen bien lo que hacen. Ajá, muy bien. Qué precioso, ¿no? Me gustó esta traducción porque busqué varias y esta me pareció más apropiada, ¿no? Para entenderla y sobre todo también la puedan entender ustedes. Dice, son propósitos de los proverbios. Y ese es el propósito de este libro, dice, ¿no? Cuando el comienzo. Y comienza así en el capítulo 1. Estos son los proverbios de Salomón. Hablamos del hombre, ¿no? Sabio en todos los tiempos, en el Antiguo Testamento, hijo de David, rey de Israel. Así lo describe. Dice versículo 2, estos proverbios, mire, lo traté de remarcar o resaltar en rojo. Estos proverbios tienen como propósito, así está cual, como dice la Biblia, tienen como propósito que ustedes, los jóvenes, lleguen a ser sabios. Mira, va directamente a los jóvenes, tomen en cuenta eso, directamente a los jóvenes, no está hablando en general pues a todos, aunque la palabra de Dios es para todos, ¿no? Para grandes, chicos, para niños, pero acá va directamente a los jóvenes, para ustedes, dice los jóvenes, para que lleguen a ser sabios, corrijan su conducta y entiendan palabras bien dichas y bien pensadas. También sirven para enseñar a los que no tienen experiencia, a fin de que sean cuidadosos, honrados y justos en todo, que muestren astucia y conocimiento y piensen bien lo que hacen. Gloria a Dios. Qué precioso. Vamos a ver entonces. Nosotros vivimos en una sociedad llena de violencia y de injusticia, como han visto en las figuras que les he presentado, ¿no? Al comienzo, les presenté esa figura. Y justo es lo que dice el apóstol Pablo. Él lo escribía y le escribía a Timoteo, y en su segundo libro, en el capítulo 3, él habla y nos da a entender, dice que en estos tiempos, los últimos tiempos, que eran tiempos peligrosos, iba a haber una clase de gente, ¿no? Y nos describe el carácter tanto del hombre y de la mujer, ¿no? De esos tiempos, que son los tiempos que ahora ya vivimos. Y dice, habrá gente egoísta, interesada solamente en ganar más y más dinero. También habrá gente orgullosa, que se cree más importante que los demás. No respetarán a Dios, dice, ni obedecerán a sus padres, sino que serán malagradecidos y ofenderán a todos. Serán crueles y violentos, no podrán dominar sus malos deseos, se llenarán de odio, dirán mentiras acerca de los demás y odiarán todo lo que es bueno. No se podrá confiar en esos orgullosos porque actuarán sin pensar. En vez de obedecer a Dios, dice, solo harán lo que les venga en gana. Estas son las características, según Pablo, de los hombres y de las mujeres de estos últimos tiempos en los que estamos viviendo. ¿Ya? Gente orgullosa, no respeta a Dios, gente burlona. Mira, gente que dice que ni obedecen a sus padres, ¿no? Sino que son más bien malagradecidos y ofenderán a todos. Son crueles y violentos. Digan ustedes, respóndanme, ¿hay o no hay esta clase de hombres en estos tiempos? A ver. Rapidito, ¿sí o no? Sí, hermana. Sí, hermana, sí, ¿verdad? Claro que hay. Hay esta clase de hombres de las cuales nos está describiendo el apóstol Pablo.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Necesitamos una sociedad cambiada, transformada. Estos son, mire, figuras, fotos, ¿no? De violencia en todos los países. No solamente hablamos del Perú, hablamos de Estados Unidos. Ustedes ven allá también, luchan mucho con el racismo, ¿no? Y hay una violencia extrema. En Argentina, las mujeres salen ¿a qué? ¿No? A violentar también en las calles pidiendo legalizar el aborto, ¿no? Y tantas otras cosas. Y en todo lugar, no solamente hablamos del Perú, claro que también nos referimos a nuestra sociedad en la que nosotros estamos, como se dice, ¿no? Desarrollando. Pero también esto pasa en otras sociedades. Podemos decir que esto es a nivel mundial y cuando Pablo describe, ¿no? Las características de estos hombres y de mujeres, lo hace pues, ¿no? Va a haber en todo lugar. No solamente nos está diciendo que ahí en Israel, que en Roma, no, nos está diciendo que en todo lugar, esto es para todos, ¿no? Entonces necesitamos en verdad, urgente, una sociedad cambiada y transformada. Cada vez es peor, no podemos salir a las calles, hay mucha violencia, robo, sicariato. Mire aquí nomás nuestra ciudad de Talara, ¿no? Hace una semana se ha cometido también un crimen terrible, a plena luz del día, ¿no? Qué horror ante la gente, ante los ojos de la gente. O sea, no esperan ahora que ni sea de noche, que por ahí te asaltan, te ven solito. No, no interesa ahora, a qué hora sea, ¿no? En medio de quien sea. ¿Mm? Nosotros necesitamos una sociedad cambiada. Pero ¿quién lo podrá hacer? ¿Quién podrá transformar? Solo el poder de Dios puede transformar nuestra sociedad. ¿Ah? Pero ¿cuándo cambiará una nación, nuestra ciudad de Talara, nuestra nación del Perú, cada nación de Estados Unidos, de México? Allá también hay mucho sicariato, mucha violencia en México, ¿no? En Paraguay, en Uruguay, en Puerto Rico. ¿Sí? Solamente podremos ver esa transformación cuando cada nación, no solamente nuestra nación peruana, o todas las naciones, ¿no? Acepten y reconozcan a Dios, su creador. Estoy hablando del Dios con D mayúscula, del único. Estamos hablando del creador de todas las cosas, Jehová, Dios de los ejércitos. El Salmos 33:12 nos dice, Dios mío, tú bendices al pueblo que te reconoce como Dios, tú bendices a la nación que te acepta como dueño. Gloria a Dios. Qué precioso este salmo. El salmista David decía, Dios mío, tú bendices al pueblo que te reconoce como Dios, tú bendices a la nación que te acepta como dueño. Mire, nuestra nación, el Perú, tan rica en recursos, como ustedes ya lo saben y lo han estudiado, ¿no? En el colegio, han llevado estos cursos, rica en el mar, costa, sierra y selva. Muchas, de repente, naciones pueden envidiar todos los recursos que nosotros tenemos. Gloria al nombre de Jesús. Pero con tantos recursos, ¿por qué no somos bendecidos? ¿Por qué somos un país tercermundista de repente? ¿Ah? ¿Cuál sería la respuesta? Hemos dejado el camino de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no somos bendecidos? Porque estamos en desobediencia. Hemos rechazado la palabra de Dios, hemos rechazado los mandatos de Dios. Muchos del ser humano, no digamos jóvenes nada más, ¿no? No involucremos a los jóvenes, hasta personas ancianas rechazan a Dios y su palabra. Dicen, no, yo ya tengo mi religión, como si le estuviéramos hablando de una religión. Estamos hablando muchas veces, ¿no? De salvación, cuando predicamos, cuando llevamos las buenas noticias, ¿no? Estamos hablando, ¿no? De Dios, del único y creador, no le hablamos de otro Dios, ni de dioses. Pero la gente rechaza. Y no es solamente ahora ese rechazo, sino que también en tiempos antiguos el hombre ha rechazado a Dios, no ha querido tomar en cuenta a Dios en su vida. Si nosotros vamos al libro de Génesis, capítulo 11, ustedes ya deben de conocer esta historia, que es la Torre de Babel.
Ya, cuando dice la palabra de Dios en el capítulo 11, versículo 1 y 9, mire, de estas personas que vamos a hablar, dice, cuando la gente se fue hacia el este, encontró un valle en la región de Babilonia y allí se quedó a vivir. ¿Quién era esta gente? Esta gente era la generación de Can, que era hijo de Noé. ¿Se recuerdan de Noé? Noé tuvo 3 hijos, ¿se acuerdan? Que entraron al arca y se salvaron, ¿no? Con sus esposas. ¿Quién fue? Sem, Can y Jafet, ¿verdad? Esos 3. Entonces, ¿qué pasó con Can? Dice que vio la desnudez de su padre y Noé lo maldijo. Fue una generación, ¿no? Que maldecida por su padre, lo maldijo. Y de ahí de esa generación de Can está Nimrod. Y ahí salen todos los cananitas, los jebeseos, eteos, gerbeseos, si usted lee en el libro de Génesis 11. Dice que esta gente se fue a vivir hacia el este, no todo de esa generación, encontró un valle en la región de Babilonia y allí se quedó a vivir. Mira, en esa región de Babilonia. En aquel tiempo todos hablaban el mismo idioma, así que se dijeron los unos a los otros, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. Nos haremos famosos y no acabaremos dispersándonos por todo el mundo. Querían construir una ciudad. Y aquí estaban en desobediencia. ¿Por qué? Porque el mandato de Dios era que el hombre se multiplicara, se esparciera y, ¿qué cosa? Llenara, poblara toda la tierra. Ese era el propósito de Dios y era el mandato. Cuando se lo dio a Adán y a Eva, le dijo, reproduzcanse, ¿no? Multiplíquense y llenen toda la tierra. Eso es lo que quería Dios. Pero ¿qué hicieron este grupito? Como siempre hay, ¿no? Que desobedecen a Dios. ¿Y qué pasó? No, dice, se dijeron unos a otros, construyamos una ciudad con una torre, o sea, para que todos vivan ahí, entren en esa torre y no se dispersen. Eso es lo que ellos querían. Que esta torre llegue hasta el cielo, imagínense, una torre que llegue hasta el cielo, ni los rascacielos de Estados Unidos, ¿no? Esas 2 torres que fueron derribadas, ¿no? En el año 2011, si no me equivoco, 2001, 2011. Entonces, no, 2001 fue, ¿no? ¿Y qué cosa querían ellos? No querían esparcirse, estaban entonces en contra del mandato de Dios. ¿Y qué querían hacerse? Famosos. Eso es lo que querían, hacerse famosos, orgullosos, mire. Y no acabaremos dispersándonos por todo el mundo, ¿ve? Lo contrario, que Dios quería que se dispersaran, que llenaran, que poblaran la tierra. Y ellos estaban haciendo lo contrario de lo que Dios quería. Y construyen esa gran torre, ¿no? La Torre de Babel. Y científicamente, según los arqueólogos, sí existe esto, ¿no? Las ruinas de esa, que hubo una vez una torre, ¿no? Y ahí están las reliquias, las estudian, ¿no? Y eso es lo que quiso este tal Nimrod, dice que era el que dio la idea, ¿no? Porque era un hombre orgulloso, cazador y muy violento era ese hombre. ¿No? Vamos a ver, entonces sigue la traducción hablándonos y empezaron, dice, a construir, dice, en lugar de piedras usaron ladrillos que ellos mismos hicieron y en lugar de mezcla usaron brea. Pero cuando Dios bajó a ver lo que estaban construyendo, dijo, como son un solo pueblo y hablan un solo idioma y han comenzado a hacer esto, ahora nada les impedirá hacer lo que quieran. Es mejor que bajemos y confundamos su idioma para que no se puedan entender. Y desde ese lugar Dios los dispersó por toda la tierra y ellos dejaron de construir la ciudad. Allí Dios confundió su idioma para que no pudieran entenderse. Por eso la ciudad se llama Babel. Dice, y empezaron a construir, mira, y en lugar de piedras usaron ladrillos. Mira, lo he puesto en rojo también porque vamos a ver qué pasó. Aquí hay una enseñanza. Ya. Dice que usaron ladrillos, pero en ese tiempo se usaban piedras. Y en lugar de piedras usaron los ladrillos. Entonces el Señor, ¿qué es lo que hizo? Los confundió, dice, ¿no? Todos hablaban un solo idioma y los confundió. Gloria al nombre de Jesús. Y entonces cuando dice bajemos y confundamos su idioma, ¿quién era? Está hablando en plural Dios.
Estaba hablando de, ¿no?, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí está la Trinidad. Bien, entonces vamos a ver, los confunde. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, en esa época, ¿qué pasaba? Dios requería de las piedras para construir los altares, ¿ya? Incluso si ustedes van a Éxodo 20:25, cuando Dios manda a Moisés para escribir, ¿no?, los mandamientos, le manda a tomar piedras. Ustedes saben que ¿no?, los mandamientos fueron escritos en piedras porque Dios pidió esas piedras. Y a lo largo de todo el Antiguo Testamento, ya todos los patrones de construcción de los templos, de las casas que ellos hacían, eran hechos de piedras naturales. Estas piedras las sacaban de las canteras. Estas piedras, mire, y ahí vemos una figura donde están, ¿no?, los arqueólogos, estudiando, reconstruyendo. Y ven acá también, ¿no?, una figura ahí de las casas como eran. Esto eran allá en Oriente, ¿no? Así se vivían, pero eran de piedras, no eran de ladrillos. Ese era el patrón. Por eso que cuando leemos ahí en Génesis, ¿no?, 11, dice, en lugar de piedra, ¿qué usaron? Usaron ladrillos. El Señor no requería de ladrillos, eran de piedras como se construía. Vamos a ver, por ejemplo, en Primera de Reyes tenemos ahí la historia. Salomón tenía además 70,000 cargadores y 80,000 canteros de la montaña. Habían canteras, de ahí sacaban las piedras. Ya, las canteras es como un desierto, ahí, ¿no?, de pura arena, y hay arena, piedras para la construcción, y de ahí sacaban. Sin contar, dice, los 3,300 capataces. Mira la cantidad de gente para construir el templo a Dios, mire. Tenía mucha gente para trabajar ahí. Dice versículo 17, el rey mandó sacar piedras grandes y costosas para los cimientos del templo. Así se construía antes, o sea, con piedras grandes, como ustedes han visto en el dibujo, ¿no?, en la figura que les presenté anteriormente. Y esas piedras las labraban nada más. Los constructores de Salomón y de Irán y los vecinos de Gebal prepararon la madera, labraron las piedras para la construcción del templo. Esto era lo que se usaba antiguamente. ¿Ya? Miren cómo no construyeron el templo de puras piedras. Y el trabajo era arduo. Miren, se hacían hasta, ¿no? Miren los constructores. Tremendas piedras para levantarlas. Mira cómo hacían esas poleas, ¿no? A través de esas poleas las subían. Solamente ellos la labraban, le daban forma, una decoración. Así era el trabajo para la construcción de templos, ¿no? La piedra tenía o daba la idea de algo inmutable y duradero, ¿ya? Eso es lo que, por lo que Dios requería, piedra, que era algo duradero. Una piedra así nomás, pues, dura años, ¿no? Pone un cartón, se deshace, ¿no? Aún hasta las mismas ladrillos, ¿no? Entonces la piedra tiene esa idea de algo duradero e inmutable. Se usaba en todo el libro, les he sacado unos textos, ahí también se usaba piedra. Por ejemplo, se usaba para atestiguar un tratado, cuando se hacía entre dos personas un trato, ponían dos piedras, ¿no? Conmemoraban una alianza entre Dios y su pueblo. Ahí está el libro de Josué, también ponían piedras, quería para testificar como testimonio, y tomaban dos piedras y las dejaban ahí, y eso significaba que Dios había hecho algo, ¿no? Que Dios había mostrado su gloria. Y esa misma piedra, si ustedes se dan cuenta, también era un tipo de nuestro Señor Jesucristo. Cuando sacan de la roca, ¿no?, agua de la roca, de esa piedra grande, era una roca, ¿no?, en el desierto, cuando el pueblo tenía sed, ¿no? Según en el libro de Corintios dice que esa roca era Cristo, representaba a Cristo. Y Pedro, el apóstol Pedro también nos dice, en el capítulo 2, versículo 4, dice, acérquense al Señor Jesús
quien es la piedra viva, rechazada por los hombres, pero elegida y de mucho valor ante Dios. Entonces, a Jesús lo rechazaron en el pasado, ¿no? Cuando él vino, ¿quién lo rechazó? Su pueblo, ¿no? Los judíos lo rechazaron, lo crucificaron, tuvo que también cumplir con la palabra de morir en la cruz, ¿no? Por toda la humanidad. Pero también lo rechazan en estos tiempos, cuando se le predica a las personas, la gente también lo rechaza, ¿no? Dice, no, ya tengo mi religión, gracias, ¿no? Y solamente estamos, ¿cómo se dice? Tratándole que la gente venga al arrepentimiento y se salve su alma, ¿no? Pero la gente rechaza, no entiende. Entonces, tanto la gente de este tiempo y la generación también de la que hablamos, esa generación de Génesis 11, ¿no? Esa generación de Génesis 11 sacó a Cristo de sus vidas, sacó a Cristo de sus familias, de la sociedad, porque dice, no, en lugar de construir, dice, con piedra, es algo figurativo, lo vemos ahí como una figura. En lugar de construir, dice, con piedras, ¿qué hicieron? Ladrillos. Entonces, si es algo figurativo, estamos viendo que rechazaron, ¿no? A Cristo. No quisieron construir con piedras, sino con ladrillos. Las piedras estaban ahí, podrían ir a las canteras y sacarlas. No, ellos querían, se hicieron, dice, hagámonos, cosamos ladrillos, trabajaron en ese ladrillo. Entonces, ¿qué estaba rechazando ahí? ¿Qué significaba esa piedra? Significaba Cristo, ¿no? Esa sociedad de aquel entonces, esa sociedad de Génesis 11, debió estar basada en los principios de Dios, en la palabra de Dios. ¿Cómo así? Porque la palabra de Dios también es esa piedra. ¿Sabían ustedes? Mateo 7:24, ahí el mismo Jesucristo lo dice, mire. Y habla de dos clases de personas, ¿no? En Mateo 7, el mismo Jesucristo nos dice, el que escucha lo que yo enseño y hace lo que yo digo, es como una persona precavida que construyó su casa sobre piedra firme. Aquí, esta parte donde dice persona, es como una persona, lo está comparando, es una figura también, ¿no? La comparará, o sea, el que escucha. ¿Cuál es la palabra, ¿no? El que escucha lo que yo enseño y hace lo que yo digo. ¿Qué es lo que escucha? Escucha la palabra. ¿Qué enseña? La palabra. Es como una persona precavida que construyó su casa. O sea, esto de casa, la persona es la casa, ¿no? Vendría a ser comparada. La persona con la casa y esta piedra vendría a ser su palabra. ¿Mm? Es la palabra. O sea, todas las personas, nosotros, el ser humano, debe fundamentar su vida ¿en quién? En la palabra de Dios, basado en la palabra de Dios. Dice, viene la lluvia, vienen los problemas, ¿no? Que es una figura también aquí, viene la lluvia, los problemas, dice, el agua de los ríos, viene la enfermedad, la necesidad, dice, el viento sopló, dice, con fuerza contra la casa, o sea, contra esa vida. Vienen los problemas a esa vida, pero esa casa no cae, esa persona no cae. ¿Por qué? Porque su vida está firme en la palabra, en las promesas de Dios. Entonces, ¿qué es lo que rechazó esa sociedad? Rechazó a Cristo. Y lo que hace nuestra sociedad actual también, ¿no? Rechaza a Cristo, rechaza sus enseñanzas, cuando es lo que más necesitamos en nuestra sociedad, ¿no? Tenemos una sociedad donde abunda la muerte y hay, como se dice, un alivio. Se puede terminar con eso, si tenemos una sociedad donde abunda la muerte, podemos terminar con la muerte, porque Cristo es la vida. Cristo es la vida. Tenemos una sociedad, vivimos en una sociedad donde abunda la violencia. Entonces, si aceptamos a Cristo, tendremos paz y amor. Vivimos en una sociedad donde abunda la injusticia. La gente sale a buscar justicia en las calles, ¿no? Pero como no tenemos a Cristo, no hemos puesto a Cristo, lo hemos rechazado. Entonces vivimos así, en la injusticia, matan a nuestros familiares, pasan cosas, ¿no? Y como dicen, no encontramos justicia, dice la gente.
porque Cristo es justicia y la han rechazado. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, nuestra sociedad actualmente está basada en esto, en la desobediencia, en la soberbia, en la arrogancia. Ustedes conocen la llamada generación del Bicentenario, ¿verdad? La generación que salió en el mes de noviembre a las calles. Una generación que buscaba ser escuchada, que reclama con violencia, que busca justicia, ¿no? Esa es la generación que salió y muchos aplaudieron, ¿no? Por lo que hicieron y de repente, bueno, le hicieron caso y cambiaron de presidente, ¿no? Pero ¿será así como se reclama? Pena, ¿no? En nuestra nueva generación, porque no tienen a Cristo. Yo creo que en todos esos centenares o miles de jóvenes que salieron ese mes de noviembre, no creo que hubo ningún joven cristiano, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, ¿no? Nuestra lucha es espiritual. Yo no creo que hubo, no quiero creer, ¿no? Que hubo jóvenes cristianos en medio de todo, ¿no? Ese mar de generación ahí que salieron, que se volcaron a las calles, profesionales, ¿no? Estudiantes de universidad, de institutos. ¿Mm? Mire, la generación de Génesis 11, ¿cómo quedó? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Dios? ¿Cuál fue el juicio que emitió? Los confundió. Quedaron confundidos, ¿no? Con su lengua. Dios los confundió. ¿Mm? Y comenzaron, ahí dice a partir de esa confusión, dice que no todos, ya como todos tuvimos una diferente lengua, ¿no? Todos hablaban diferentes idiomas, porque antes dice que todos hablaban un solo idioma, pero por causa de esta rebeldía, de no haber querido de repente construir con piedras como Dios lo establecía, que significa Cristo, Dios los dejó confundidos. Dios los dejó confundidos, ¿no? Algo parecido pasa con nuestra generación de hoy, que también vive confundida. Nuestra generación de hoy, nuestros jóvenes de hoy, a lo bueno le llaman malo y a lo malo, bueno. Por ejemplo, ¿qué pasa con nuestra generación de hoy? ¿No? Busca legalizar la muerte, cuando deberíamos defender la vida. No, que el aborto sea legal, ¿no? Buscan legalizar la muerte, quitando la vida a un ser humano indefenso. Quieren legalizar el matrimonio entre personas de ambos sexos cuando deben defender lo natural y lo establecido por Dios en un principio. ¿Cómo los hizo Dios? Varón y hembra los creó. Parece que estuviera confundida nuestra generación de hoy, ¿no? Quieren legalizar la muerte, legalizar un matrimonio que no es natural, quieren permitir a veces que hasta que los niños tengan libertad de escoger lo que ellos creen ser, ¿no? Si el niño varón se cree mujer, déjenlo, permítanlo, y si la niña se cree varón, permítanle, no podemos, ¿cómo se dice?, traumarlos, dejen lo que ellos quieren ser, no es así. Como que están confundidas y trastornadas las mentes de esta generación, porque no conocen de Dios, no conocen de su palabra. Hay una perversión total, es un Sodoma y un Gomorra, que prácticamente son señales de los últimos tiempos en los que vivimos. ¿Qué habían en esos tiempos, en Sodoma y Gomorra? Perversión sexual, hombres con hombres, mujeres con mujeres, violencia, lo mismo que se vive hoy. Hoy también vivimos eso, ¿no? Salen los del LGTB a marchar, ¿no? Y desde el Congreso ya se están moviendo para poder promover esa ley, que Dios no quiera, y sigamos orando por ello, que no permita, ¿no?, Señor, que se promulgue esas leyes. Entonces, nuestra sociedad necesita a Dios y su palabra. Miren, ustedes saben que en el Medio Oriente, los gobernantes en esa época, estoy hablando del Medio Oriente antiguo, ¿ya? Los gobernantes normalmente les encargaban a los sabios que reunieran toda la sabiduría aceptada de cada nación. Hablo de esos, en esos lugares, ¿no?, del Medio Oriente. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? Para instruir a los jóvenes. Reúnan toda la sabiduría, ¿para qué? Para instruir a los jóvenes que iban a dedicarse a las profesiones,
que iban a estar al servicio del gobierno de la corte real de sus países, de sus naciones, ¿no? En eso entonces. ¿Mm? Por ejemplo, vemos en Daniel capítulo 1, versículo 3 al 5, dice, luego el rey Nabucodonosor se refiere aquí, ordenó a Aspenaz, ustedes conocen esta historia, jefe del Estado Mayor, que trajera al palacio a algunos de los jóvenes de la familia real de Judá y de las otras familias nobles que habían sido llevados a Babilonia como cautivos. Le dicen, selecciona, le dijo, solo a jóvenes sanos, fuertes y bien parecidos. Asegúrate de que sean instruidos en todas las ramas del saber, que estén dotados de conocimiento, de buen juicio y que sean aptos para servir en el palacio real. Enseña a estos jóvenes el idioma y la literatura de Babilonia. Bendito sea el nombre del Señor. Y bueno, ustedes todavía son menores de edad, creo, y no tienen todavía, no están aptos para las votaciones que ya se nos acercan, ¿no? En el mes de abril. Pero miren, nosotros aquí en el Perú tenemos cualquier cantidad, ¿no?, de candidatos para presidente, también para congresistas, y muchas veces, ¿no?, personas no aptas, que no tienen buen juicio, ¿no? Cualquier persona ya porque es un cantante por ahí no sé qué hizo y ya lo ponemos y como tiene ese, ¿cómo se puede decir? Carisma y por ahí ya lo hacen presidente y lo hacen una autoridad. Pero miren, en el antiguo Oriente, miren lo que hacían. Mira, Nabucodonosor era un rey idólatra, pero sin embargo, mira lo que buscaba para su nación. No buscaba a cualquiera para que los ayude en las cosas del gobierno. Buscaba, dice, lo mejor de la familia real de Judá, porque ellos habían sido cautivos en ese tiempo, ¿no? Habían pecado contra Dios por la idolatría y Dios, bendito sea el Señor, ya, y Dios los castiga, entonces van, ¿no?, cautivos a Babilonia. Y ahí se fue, ¿no?, toda la familia real y otras familias nobles. ¿Por qué escogía de la familia real de Judá y de las familias nobles? Porque estas familias tenían acceso a los estudios. La familia real sabían leer, escribir, tenían conocimientos de otras ciencias, ¿no? Y eso, mira, y todavía dice el rey Nabucodonosor, le dice al jefe del Estado Mayor, seleccióname a jóvenes sanos, fuertes, y mira, asegúrate de que sean instruidos, le dice, en todas las ramas del saber. O sea, no pedía cualquiera, sino gente, dice, con buen juicio, que tengan valores, que sean aptos para servir en el palacio real. Dice, enseña a estos jóvenes el idioma y la literatura de Babilonia. Tenían que conocer también la cultura, ¿no?, del país donde ellos estaban. Bendito sea el nombre del Señor, los que nos enseña la historia, miren, para nuestras autoridades, ¿no?, en este tiempo actual. Entonces, ¿qué pasó? Lo escogieron a Daniel, ustedes saben la historia, Daniel y a sus 3 amigos. Y dice en Daniel 6, ya pasó el tiempo, ya en el capítulo 6, dice, pronto Daniel demostró ser más capaz que los otros administradores y altos funcionarios, debido a la gran destreza administrativa de Daniel. Era un joven bastante, ¿no?, apto, bien preparado. Dice, y el rey hizo planes para ponerlo frente al gobierno de todo el imperio. Mire la idea del rey Nabucodonosor. Tan efectivo era Daniel que, mira, quiso ponerlo frente al gobierno de todo el imperio. Ese era el propósito del rey Nabucodonosor. Entonces, dice, los demás administradores y altos funcionarios comenzaron a buscar alguna falta en la manera en que Daniel conducía los asuntos del gobierno, pero no encontraron nada que pudieran criticar y condenar. Era fiel, siempre responsable y totalmente digno de confianza. Tenía valores. Aquí él no hacía desfalcos, no que sobornos. ¿Mm? ¿Por qué? Porque él había sido instruido ya desde Israel, ¿no?, desde Judá, en los valores de Dios, en la palabra de Dios. Daniel oraba 3 veces al día. Era temeroso de Dios, por eso que no era digno de confianza y por eso que él desarrolló, ¿no?, esta clase de trabajo, ¿no?, que nadie pudo encontrar en él una falta, nadie lo podía condenar ni criticar, hacía las cosas bien.
porque estuvo bien instruido, no solamente en conocimiento de ciencia, sino también, como se dice, ¿no? Espiritualmente, ¿no? Un hombre lleno de valores. Era así como se preparaba a los jóvenes en esos tiempos. Se cree que el libro de Proverbios era usado para la instrucción cívica como religiosa de la nobleza hebrea. Se nombra a reyes, si ustedes han leído el libro de Proverbios, pueden constatar ahí que a veces se habla de reyes, de príncipes, de negocios, de banquetes y de otras actividades que son propias de la realeza, de la nobleza. ¿Ah? Vamos a ver, entonces ahí, el Proverbios, por ejemplo, por dar un ejemplo, Proverbios capítulo 1, en versículo 8 y 9, habla sobre el consejo, ¿no?, que da contra los falsos amigos. Y aquí Salomón, mira, reúne a los jóvenes, ¿no?, para poder instruirlos. Yo me imagino a Salomón, ¿no?, instruyendo ahí en algún local de su palacio, ¿no?, como una academia, como una universidad, instruyendo a los jóvenes en esta parte. A todos los jóvenes de qué? Del pueblo, no, eran de la realeza, hijos de los nobles. Y le dice, querido jovencito, atiende a tu padre cuando te llame la atención y muestra respeto cuando tu madre te enseñe. Sus enseñanzas te adornarán como una corona en la cabeza, como un collar en el cuello. ¿Por qué les habla de adorno de corona, de collar? ¿Por qué? Porque los jóvenes eran pues de la realeza, de la nobleza, estaban acostumbrados, ¿no? Y de repente en un tiempo, ya cuando eran adultos mayores, iban de repente, ¿no?, a asumir esta responsabilidad. Iban a tener que ser coronados. Ellos usaban estos coronas, collares, como reyes que eran, pues, ¿no? Tenían acceso a todo esa, como se dice, a ese cofre de tanto oro, plata. Entonces, por eso es que cuando usted lee Proverbios, habla de eso. Habla de reyes, de corona, de collar, y les enseña y les hace entender que así como ellos usaban esos collares, ellos usaban esas coronas, dice, sus enseñanzas te adornarán como una corona en la cabeza. Por eso les hace referencia a eso, como un collar en el cuello. ¿Mm? Gloria al nombre de Jesús. Entonces, los proverbios no son promesas de Dios, más bien contienen temas morales, ¿no? Nos habla de buenos modales, nos sirven para conducirnos en la vida. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Esto es lo que necesita nuestra sociedad, estar fundamentada en la palabra de Dios. Eso es lo que necesitamos en estos tiempos. Por eso que a veces las escuelas bíblicas no están en vano, no es para perder el tiempo, ¿no? Es para ir a aprender la palabra, atesorar la palabra, para ponerla por obra, para conducirnos en la vida, ¿no? Esto nos van a enseñar no solamente proverbios, sino cualquier parte, cualquier libro de la Biblia nos va a hablar el Señor de alguna manera, ¿no?, con algún consejo. De repente, de no debemos hacer, ¿no? De repente nos dirá a través de esa historia lo que no debemos hacer, lo que sí podemos hacer. Y esas cosas, si la atesoramos en nuestros corazones, nos va a conducir, ¿no?, a cambiar nuestras vidas. Y así cada uno de nosotros cambiar nuestras familias y así también cambiar a nuestra sociedad. Porque recuerden que la familia, ¿no? La familia, ¿no? Cada familia hace la sociedad, forma la sociedad. Entonces, si en nuestras familias conocemos la palabra de Dios, como padres también de familias, que un día ustedes serán padres y madres de familia, ¿cómo van a enseñar a sus hijos? ¿Qué les van a enseñar a sus hijos? ¿Qué es lo que ustedes van a entregar a la sociedad allá afuera? Gente violenta, gente que va a salir, jóvenes que van a salir a tirar piedras, a entrar a palacios, sacar al presidente porque hizo esto o aquello, porque no hizo bien. Entonces, eso es lo que necesita nuestra sociedad, ¿no? Jóvenes que conozcan los valores de Dios, los principios de Dios, que teman a Dios. Mire, si la gente del Medio Oriente antiguo preparaba así a sus jóvenes para que tomen posesión de los cargos en la realeza, eso es lo que debe preparar también, ¿no? Nuestro gobierno debería dedicarse a eso, a dar más, como se dice, ámbito o abrirnos puertas para poder, ¿no?, compartir la palabra con los jóvenes.
en las calles, ¿no? Y tenemos que hacerlo esto. Este es nuestro trabajo. Aunque el gobierno no lo haga, nosotros, como conocedores de la palabra, tenemos que seguir, ¿no? Llevando el evangelio. Inviten a unos amigos. De repente, ustedes ahí inviten a una amiga, a un amigo. ¿Quieres entrar a unas clases, no? Y ahí le dan, de repente, baja esto en tu aplicación. ¿Quién no quiere? A veces tiene un buen celular y baja la aplicación en su laptop, es una hora ¿no? Y van llenándose la palabra, vamos sembrando en otros jóvenes, ¿no? La palabra de Dios, para que nuestra sociedad sea cambiada y transformada. Pero ¿cuándo va a haber esa transformación, ese cambio? Cuando la palabra llegue a cada uno de nosotros, ¿no? Eso es lo que va a cambiar nuestra sociedad. Cada uno de nosotros, ¿no? Nuestras familias y luego poder insertarnos a la sociedad. Bien, entonces terminamos el texto bíblico para memorizar. Salmos 33:12. Dios mío, tú bendices al pueblo que te reconoce como Dios. Tú bendices a la nación que te acepta como dueño. Otros lo rechazan, ¿no? Muchos lo rechazan. Entonces, ¿cómo queremos una bendición para nuestra nación? ¿Cómo queremos que, ¿no?, haya buenos gobernantes? Todos corruptos terminan, ¿no?, presos, unos prófugos, otros se matan. ¿Qué clase de generación? Y gente preparada, gente que viene de universidad, que estudió, que tenía, pues, no sé, grado, posgrados. Y miren cómo terminaron. ¿Por qué? Por falta de valores, por falta de temor a Dios. Queremos gobernantes, ¿no?, que reconozcan a Dios primeramente como su Señor, que lo acepten a Él como dueño de sus vidas también. No, al menos nosotros los mayores que votamos tenemos que ver eso, no votar por cualquiera que me cayó bien y ya, a ese doy mi voto, no, tenemos que escoger, ¿no? Que el Señor nos dirija a escoger un gobernante que le tema verdaderamente a Dios y podamos decir, Dios mío, ¿no? Y ese gobernante pueda guiar también a la población a Dios, en el temor de Dios a la nación. Y podamos decir ahora sí, Dios mío, tú bendices al pueblo que te reconoce como Dios, tú bendices a la nación que te acepta como dueño. Bendito sea el nombre del Señor. Que quede esa palabra, memorícenlo, ténganlo ahí, trácenlo, búsquenlo en su Biblia, ¿no? Y recuérdenlo, ¿no? Y repásenlo y grábenselo, como dice la palabra de Dios. Que el Señor bendecirá a la nación que le acepta como dueño. Gloria al nombre de Jesús. Bien, vamos a orar en esta hora, dándole gracias a Dios por su enseñanza. Bendito y alabado sea tu nombre, Padre Todopoderoso. En el nombre de Jesús sea a ti toda la gloria, la alabanza y la honra, Padre bueno. Gracias te doy, Señor, por tu palabra. Oh Señor, yo sé que queda sembrada en los corazones, Padre, de Josué, de Damaris, de Abigail, de Vanessa, Padre. Gracias por ellos, por sus vidas. Sigue bendiciéndolos y que esa palabra, Señor, dé frutos, Padre, que ellos mismos puedan también transmitirlos a otros, Señor. Ayúdalos, porque ellos son, Padre, todavía adolescentes que ya están, Señor, camino a la juventud, ya se están preparando, Padre, para salir a la sociedad, Señor, a una sociedad llena de violencia, pero una sociedad tal vez oscura, Padre amado, llena de tinieblas, pero ellos serán luz, Padre, porque tú estás en sus vidas. Bendito sea tu nombre, guárdalos, Padre, ayúdalos, Señor, a desarrollarse en la sociedad como hijos de Dios, Padre. En el nombre de Jesús, a ti sea toda la gloria, la alabanza y la honra, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Bien, amados hermanos, gloria al nombre de Jesús, estamos despedidos. Que Dios me les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Ya, y la próxima semana estamos en este mismo horario. Hermanitos, Dios les bendiga. Hermana. Dios te bendiga, Vanessa, Josué. Dios les bendiga, hijos. Dios les bendiga. Rebeca, nos vemos. Dios les bendiga. Vanesita, Abigail, Damaris. Bendiciones. Dios les bendiga. Cuídense.